Egipto, un país que fascina por su historia milenaria y la riqueza de sus construcciones faraónicas. Pero el prestigio de algunos de sus monumentos, como las pirámides, ha dejado en la sombra otros tesoros inesperados. En el siglo XIX, el descubrimiento de unos templos antiguos al sur del país asombró a los exploradores. Los faraones habían reinado en la zona donde el Nilo recorre el desierto del Sahara. En esa enorme región llamada Nubia, erigieron unos monumentos destinados a desafiar al tiempo. Pero durante siglos estas maravillas fueron víctimas de los hombres y de la naturaleza. En los años 60, con la construcción de una presa en el Nilo, su destino se anunciaba trágico. Estos templos estuvieron a punto de desaparecer bajo las aguas de un lago artificial que inundó Nubia. Su rescate de las aguas del Nilo se debió a una movilización internacional y al trabajo de miles de personas sobre el terreno. Durante 2 décadas, las operaciones movilizaron unos medios sin precedentes e idearon increíbles soluciones técnicas. Algunos de los templos salvados son visibles desde el lago Nasser. Otros fueron enviados a miles de kilómetros hasta Europa e incluso Estados Unidos. Nuestro viaje al sur de Egipto nos abrirá las puertas de un patrimonio excepcional, por el que las naciones se movilizaron para realizar un rescate en nombre de la humanidad. El Nilo atraviesa Egipto ofreciendo una vía navegable y una fuente de riego para los cultivos. Convencidos de que este río era un don divino, los antiguos egipcios prosperaron a lo largo de sus orillas. Allí desarrollaron una de las civilizaciones más brillantes del mundo antiguo. Pero el Nilo era caprichoso. Cada año sufría una crecida, llegando a provocar temibles inundaciones. Su caudal se examinaba anualmente con preocupación, pues su evolución era garantía de supervivencia para la población. En el sur del país, en Asuán, los egiptólogos encontraron en un templo un instrumento de medida antiguo. El nilómetro es una construcción que encontramos en muchos templos en todo Egipto, pero sobre todo aquí, en la isla Elefantina, en los templos de Satis y Khnum. Servía para medir la altura de las crecidas del Nilo. Un nilómetro es básicamente una escala. Cada peldaño es una marca de la escala, pero en la pared hay otras escalas para las medidas más pequeñas. Así podían prever a qué altura estaría el nivel del Nilo durante las épocas de inundación. Asuán es la última ciudad del sur egipcio. Durante mucho tiempo marcó la frontera entre el Alto Egipto y las lejanas tierras de África. El extremo sur del país se extiende por los territorios de la antigua Nubia. Esta región está hoy en día repartida entre Egipto y Sudán. En la antigüedad estaba delimitada por unas fronteras naturales, las cataratas, unas rocas de granito que perturban el curso del Nilo. Nubia ocupaba una posición estratégica para controlar las rutas hacia las riquezas de África. Inicialmente un reino independiente, a veces era un aliado y a veces una amenaza para los faraones. Nubia llegó a su apogeo en la ciudad de Meroe y sus pirámides. Algunos de sus soberanos, llamados faraones negros, llegaron incluso a controlar durante un tiempo todo Egipto. A finales del cuarto milenio antes de nuestra era, los reyes egipcios unificaron un gran reino que iba del delta del Nilo, al norte, hasta la primera catarata del río, al sur. Para asegurar su dominio sobre los territorios más alejados, los faraones mandaron construir una serie de fortificaciones. Esos fuertes se encargaban de la defensa de sus fronteras. Al sur estaba el pueblo nubio, con el que las relaciones evolucionarían. Nubia siempre ha sido una región muy importante en el antiguo Egipto. El Nilo es un valle largo y continuo y no hay una demarcación clara en términos de cultivo entre unos y otros, de manera que siempre han estado conectados desde la antigüedad. Los egipcios acabaron estableciendo la frontera en Asuán, pero Nubia tenía muchos recursos que les interesaban.
como oro, ganado y también las rutas comerciales hacia el sur. Poco a poco, Nubia pasó a ser controlada por Egipto, que capturó a sus soldados y los relegó a esclavos o los integró en su ejército. Los soberanos egipcios aseguraron su dominio sobre la región con la construcción de fuertes, pero también de templos que demuestran la evolución de la arquitectura a lo largo de la antigüedad. A partir del siglo XVIII, los exploradores europeos subieron por el río hasta Sudán. Fue una revelación. El desconocido sur de Egipto escondía desde hacía milenios decenas de monumentos antiguos, enormes santuarios, tumbas e incluso templos excavados en la roca. Estos monumentos se han construido desde la época de los faraones, en el tercer milenio antes de nuestra era, hasta la de los romanos, pasando por la de los griegos. Fascinan por sus dimensiones, sus colores y los misterios de sus historias. Pero en los años 50 toda Nubia y la riqueza de su patrimonio estuvieron a punto de desaparecer. El Nilo sufrió una crecida sin precedentes, esta vez debido a la acción del hombre. Los desbordamientos regulares del río se adaptaban a las necesidades del mundo moderno para la agricultura y el desarrollo urbano. En los años 50, Egipto tuvo que hacer frente a los desafíos de su modernización y a su explosión demográfica. Para desarrollarse, el país ya no podía depender de los caprichos del río. En 1954, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser planeó la construcción de una nueva presa en Asuán. La obra iba a ser titánica, una de las construcciones más grandes hechas por el hombre, y también una de las más caras. Para construir su presa, Egipto recurrió a Occidente, y fueron los Estados Unidos los que decidieron apoyar el proyecto, pidiéndole al Banco Mundial que financiara la presa de Asuán. Pero lo que ocurrió en ese intervalo es que hubo una crisis entre el este y el oeste. Egipto compró armas a Checoslovaquia y Estados Unidos quiso castigar a Nasser bloqueando la financiación de la presa. Como respuesta, en 1956, Nasser nacionalizó la Compañía Universal del Canal de Suez y declaró: como nadie quiere financiar nuestra presa, vamos a financiarla con los ingresos del Canal de Suez. Y esa fue la crisis de Suez que enfrentó a Egipto contra Francia e Inglaterra, sobre todo. Esa crisis terminó con la retirada de Gran Bretaña y Francia. Finalmente, Egipto recurrió a la Unión Soviética, desde donde proporcionaron los medios y los especialistas para iniciar la obra. Al sur de Asuán, un monumento conmemora ese acuerdo y la construcción de la presa. Desde su cima podemos contemplar la extensión de la obra y de su construcción, que duró 11 años y movilizó a unos 36.000 trabajadores. La presa de Asuán mide 111 metros de altura desde el fondo. La distancia de oeste a este del dique es de 3.830 metros, contando con la curvatura de su arco. La base de la presa tiene una anchura de 980 metros. Para construirla, se vertieron 43 millones de metros cúbicos de escombros, tierra y piedras en el antiguo lecho del río. Esa cantidad es 17 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza. Esta presa sin precedentes creó una gigantesca reserva río arriba, el lago Nasser. Con sus 550 kilómetros de longitud, ocupa una superficie de más de 5.000 kilómetros cuadrados. En Sudán y Egipto, casi 100.000 personas tuvieron que trasladarse. El gobierno egipcio creó nuevos pueblos para alojar a parte de ellas. El resto se dispersó por Egipto, sobre todo en El Cairo, y por el extranjero. Hoy en día, visto desde la reserva de agua que cubre actualmente Nubia, el paisaje es a la vez espléndido y trágico. Los bordes, casi desérticos, están dominados por montañas rocosas. Estos macizos que antes se veían a lo lejos desde las verdes orillas indicaban la llegada a los altiplanos del Sahara.
Estos pequeños islotes, rodeados hoy en día de peligrosos relieves submarinos, eran hace medio siglo las cimas de antiguas montañas. Los ancianos siempre cuentan que antes de la construcción de la presa, la navegación por aquí se parecía a la navegación en un canal o en un río. Antes era fácil desplazarse de un lugar a otro, porque en Nubia el río no era muy ancho. Navegaban sobre pequeñas olas y por la noche se dejaban guiar por las estrellas. En aquella época no había mapas ni GPS. Conocían todos los pueblos, paraban cuando era necesario y después seguían su camino hasta Asuán o hasta Wadi Halfa. La travesía por el lago Nasser sobre una región fantasma permite seguir el rastro de los faraones constructores. A mediados de los años 50, el anuncio de la construcción de la presa provocó una estampida arqueológica de egiptólogos. Solo tenían unos años para excavar en medio de ese valle que escondía las huellas de milenios de presencia humana. Los equipos de investigaciones arqueológicas acudieron en masa y excavaron a fondo en el lugar. Pero por supuesto no tenían mucho tiempo. Es como las excavaciones de rescate en Alemania, cuando se construye una nueva autopista. Nunca nos dan mucho tiempo. Los egiptólogos solo pudieron excavar un tercio de los lugares de interés arqueológico antes de que la subida del agua hiciera imposible continuar. El proyecto de la presa provocó muchas reacciones sobre el destino reservado a los numerosos yacimientos de Nubia. ¿Cómo elegir entre patrimonio y desarrollo? Entre la seguridad alimenticia y la conservación de los vestigios del pasado. La prensa internacional se mostró pesimista ante las posibilidades de que Egipto, un país en vías de desarrollo, pudiera salvar tantos monumentos. Algunos pensaron incluso visitar los templos con traje de buceo. Pero la realidad era más dramática. Muchos de esos templos se construyeron con roca friable y serían destruidos para siempre. Incluso se elaboró un calendario de las crecidas del río y de los últimos años en los que serían visibles las obras maestras faraónicas. La egiptóloga francesa Christiane de Roche-Noblecourt decidió actuar. Llevaba muchos años excavando en Egipto y no temía alzarse contra las amenazas de la presa. Bueno, cuando llegué, me topé con un problema muy grave. Los egipcios me habían dicho, vamos a sacrificar los templos de Nubia. Iban a convertir Nubia en un lago, en una reserva de agua, y se acabó. Nubia iba a desaparecer. A mí me parecía algo imposible. Así que les dije, no, esperad, hay que intentar hacer algo. ¿Pero qué dices? Así son los egipcios. Les dije, dadme unos días para encontrar a gente competente, porque no puede ser que vayáis a sacrificar un lugar así solo porque habéis decidido que os hace falta. Para intentar salvar los templos de Nubia, en un contexto internacional explosivo, había que encontrar un escenario neutro. Christiane de Roche-Noblecourt llegó a plantear el problema a nivel internacional. Era una persona muy conocida en Egipto. Hablaba personalmente con el presidente Nasser y también era amiga del director general de la UNESCO. Creo que toda la historia nació gracias a sus contactos, porque ella fue la que convenció a todo el mundo de que era un patrimonio que debía conservarse para las generaciones futuras. La UNESCO, una joven organización internacional, tuvo que actuar. La campaña por la preservación de los monumentos de Nubia arrancó en la sede de la organización en París. Hoy, 8 de marzo de 1960, por primera vez, todas las naciones, en el mismo momento en que muchas de ellas prosiguen una guerra secreta o proclamada, reciben una invitación para salvar conjuntamente las obras de una civilización que a ninguna pertenece. La campaña de participación y financiación llegó a todos los continentes. Había que salvar los templos del Nilo. Aquella inédita petición cautivó también a los más jóvenes e incluso creó vocaciones. Yo viví aquella época cuando tenía 11 o 12 años. ¿Y en sexto qué se hace? Pues aprender sobre Egipto.
Aquella tarde yo estaba delante de la televisión escuchando a Malraux responder al anuncio de la UNESCO y me emocioné muchísimo. Y al día siguiente le pedí a mi colegio que organizara una colecta para salvar los monumentos de Nubia. Fue un impulso extraordinario y sin duda fundador, porque hay que saber que hasta el momento cada país conservaba su propio patrimonio y lo guardaba con celo, pero no se ocupaba del resto. Y ahí fue donde intervino la UNESCO lanzando aquella famosa petición a las naciones diciendo: hay que ayudar a Egipto a salvar esos monumentos porque esos monumentos no son solo de Egipto. Esos monumentos pertenecen a la historia de la humanidad. En Egipto también se movilizaron varias personalidades para salvar el patrimonio del país. El ministro de Cultura, Sarwat Okasa, se apoyó en la fascinación de Occidente por la egiptología para promocionar la campaña de rescate. Utilizó al faraón más mediático, Tutankamón, para organizar una exposición itinerante que llegó a Estados Unidos. También se concienció al gran público. Numerosos países hicieron sellos con las efigies de los templos amenazados. La campaña fue dando sus frutos, y la financiación llegó de todo el mundo para colaborar con el proyecto de preservación. Una causa unificadora, pese al contexto de la Guerra Fría. La UNESCO es una agencia que reúne a las personas alrededor de la mesa porque somos una agencia técnica. No intervenimos en cuestiones políticas, nos ocupamos de acciones sobre el terreno para proteger el patrimonio mundial, para conservar el entorno y para asegurar la comunicación entre los diferentes países y asegurar el diálogo. Pero la implementación de las soluciones diplomáticas y técnicas tardaría años, y durante ese tiempo los trabajos en la presa se intensificaron. Antes de pensar en cómo proteger los templos, los egiptólogos necesitaban un importante trabajo de cartografía. Al Instituto Geográfico Nacional de Francia, el IGN, se le asignaron dos misiones: cartografiar el valle de Nubia, que podía acabar sumergido, y documentar la situación de decenas de yacimientos históricos amenazados. El IGN intervino a partir de 1955 en Egipto como respuesta a la petición de la UNESCO. El IGN tenía grandes capacidades en temas de fotografía aérea, de fotogrametría, de topografía y de cartografía. Una técnica reciente, la cartografía aérea, se puso en práctica. En aquella época sin satélites, solo las aeronaves podían cubrir la inmensidad del territorio. La IGN puso a disposición una flota de aviones modernos, con aparatos para realizar tomas aéreas. Las características de los HD-34 les permitían volar a muy poca velocidad, a apenas 200 km por hora, para mejorar la calidad de las tomas. Se tomaron varios miles de imágenes a lo largo de toda la zona amenazada por las aguas. Una vez recogidas, se revelaron y analizaron para crear los mapas. Esos documentos son los más precisos jamás recogidos antes del surgimiento de Nubia. Estos mapas revelan paisajes invisibles hoy en día, además del emplazamiento inicial de los templos amenazados. Ahora estamos en la era numérica, y los mapas se basan en imágenes tomadas desde el espacio. Pero ningún satélite tiene la capacidad de crear un mapa completo de lo que se encuentra bajo el lago Nasser. Gracias a las fotografías aéreas que se tomaron en los años 50, hoy es posible reconstruir un mapa 3D de los paisajes desaparecidos, como la zona de los templos de Abu Simbel. El nivel del Nilo medido en 1959 estaba cerca de los templos. La construcción de la presa preveía una subida de las aguas de más de 50 metros. Lo que revelaría aquel trabajo cartográfico de Nubia sería el alcance del futuro desastre. Más de 20 templos estaban condenados. Los archivos del IGN conservan hoy en día algunos tesoros: los planos más precisos de los monumentos de Nubia antes de su traslado. Los más espectaculares son sin duda los dibujos de los templos de Abu Simbel. En 1813, el suizo Jean-Louis Burckhardt redescubrió Abu Simbel durante una expedición clandestina que cruzó la región de Nubia.
El explorador informó de la existencia de un inmenso templo entre el desierto y el Nilo. Unos majestuosos colosos de piedra emergían de la arena, protegiendo la puerta y los secretos. En Francia, un joven erudito oyó hablar de ese descubrimiento y estudió los dibujos de las inscripciones del templo. Al descubrir la clave de los jeroglíficos, Jean-François Champollion tuvo una revelación. Se trataba de un homenaje al faraón Ramsés II. Nacido en el siglo XIV antes de nuestra era, el soberano fue uno de los mayores reyes de Egipto. Cuando volvió de la batalla de Kadesh contra los hititas, Ramsés II mandó construir un monumento en Nubia, destinado a su culto y a varios dioses. El gran templo del rey está completamente excavado en la roca. La fachada mide 40 metros de ancho y unos 30 de alto. Las 4 estatuas gigantes de Ramsés II miden 20 metros de altura. En el interior, la primera sala está bordeada por grandes colosos, tomando la forma del dios Osiris. A ambos lados, las paredes están cubiertas de textos y representaciones del faraón. Los antiguos constructores consiguieron excavar en línea recta una serie de salas que llevaban hasta el lugar más sagrado, el santuario. 2 veces al año el sol se levantaba en el horizonte perfectamente alineado con la entrada del monumento. Los primeros rayos entraban en el templo hasta el santuario, creando un misterioso fenómeno de iluminación. Como por arte de magia, solo la estatua del dios Ptah quedaba en penumbra. Esos imponentes templos construidos en la piedra bajo el reinado de Ramsés II están casi intactos, pero si podemos visitarlos hoy en día es gracias a una increíble operación que movilizó a miles de personas hace más de 50 años. Adrien Chauveau, apasionado por la historia de la arquitectura, tiene una relación especial con Abu Simbel. Su abuelo era René Mahou, el director general de la UNESCO en la época del rescate. Abu Simbel forma parte de la historia de mi familia. En los años 60, mi abuelo fue quien se ocupó con la UNESCO de la operación de rescate. Esta es la primera vez que vengo y tengo muchas ganas de descubrir por fin los templos. Desde pequeño oía hablar de Abu Simbel porque mi abuela me contaba los grandes proyectos de aquella época. Tenía ganas de venir a verlo en persona para hacerme una idea de cómo debió ser aquella obra en aquellas condiciones increíbles. Sin duda fue toda una hazaña reunir a tantas naciones y utilizar aquellas técnicas en el desierto y con tanta urgencia. Admiro mucho lo que fueron capaces de hacer. La particularidad de los templos de Abu Simbel es que son speos, es decir, santuarios excavados en la misma roca. Desde los grandes colosos hasta las estatuas del interior, todo estaba esculpido en la piedra. Así que era imposible desmontarlos, como en el caso de un monumento construido piedra a piedra. Entonces, ¿cómo podían preservarlos sin dañarlos? En los años 60, el crecimiento económico y los considerables progresos de la técnica permitían la realización de grandes obras públicas. Presas, autopistas, puentes... Todo parecía posible para los ingenieros. Para salvar los templos de Abu Simbel, la UNESCO convocó una licitación pública y recibió varias propuestas. La UNESCO es, antes que nada, un lugar de intercambio intelectual. Y quien dice intercambio intelectual, dice también intercambio técnico. Si tomamos como ejemplo el caso de la campaña de Nubia, podemos ver toda la correspondencia que tuvo lugar entre el Consejo de Nubia y los expertos internacionales que enviaron sus propuestas para salvaguardar el lugar. Una de las soluciones más pesimistas era también la más original. Si no era posible salvar los monumentos del lago, ¿por qué no visitarlos bajo el agua? Un arquitecto británico propuso que los futuros visitantes fueran en barco hasta un pilar de hormigón hueco, inspirado por las plataformas de alta mar. Por medio de un ascensor bajarían a unos 50 metros de profundidad hasta llegar a una cámara estanca. Esa sala tendría una pared de cristal que ofrecería un espectáculo extraordinario. Bajo el agua, los templos se verían perfectamente gracias a unos focos. El dispositivo también podría servir como punto de partida para excursiones submarinistas. Pero otros visitantes acuáticos podrían acompañar a los turistas.
Una variante de aquella solución era cubrir los monumentos con un globo que conservara el agua clara para tener más visibilidad. La opción de dejar que el templo fuera inundado por el Nilo tenía una ventaja. No habría necesidad de trasladarlo y podría visitarse buceando. Pero a la larga el templo se erosionaría porque estaba construido de arenisca, que es una roca friable, formada por granos de arena. Un plan propuesto por unos ingenieros italianos consideraba cortar en un solo bloque el contorno de los templos. Después, una serie de gatos hidráulicos levantarían los monumentos, una subida extremadamente lenta y peligrosa que requeriría una excelente coordinación. En los despachos europeos se podía contemplar técnicamente la elaboración de ese plan de cortar el templo, excavar debajo y levantar los 60 metros mediante gatos hidráulicos. Pero en el terreno, la realidad era que el templo estaba en el desierto y había que enviar muchísimo material para intentar hacer algo tan preciso. Había que coordinar la elevación del templo casi al centímetro para no romperlo. Otra solución proponía aprovechar la subida del agua para levantar progresivamente los templos sobre una gran barcaza capaz de soportar el peso. Al final, la solución más realista para salvar los templos de Abu Simbel era inspirarse en lo que los amenazaba: crear otra presa para protegerlos del agua. La obra se inspiró en la que se construyó en Asuán, con un espesor de 300 metros en la base y una altura de más de 60 metros. En 1963, la llegada de expertos a Abu Simbel se intensificó. La solución técnica para el rescate estaba en marcha y el tiempo se acababa, pues el valle estaba a punto de llenarse de agua. Pero en el lugar, la realidad era muy diferente a la que habían imaginado los ingenieros. Estos debían considerar la situación del extremo sur egipcio, una región apartada sin carreteras ni aeropuerto. En Abu Simbel, la solución de una presa alrededor del lugar fue finalmente abandonada. ¿Entonces los templos se perderían para siempre? Pero la UNESCO no se rindió. Ante la urgencia se decidió retirar los monumentos del lago, aunque fuera de una manera poco convencional. La decisión de cortar el templo no se tomó rápidamente. Se llevaron a cabo muchas reuniones y negociaciones en mesas redondas para estudiar el abanico de propuestas de intervención. Se recibieron más de 160 proyectos de rescate de los templos de Abu Simbel. La UNESCO seleccionó 3 proyectos importantes y finalmente fue el propuesto por el artista egipcio Ahmed Osman el que se eligió. Su proyecto se basaba en la idea de cortar los templos en bloques, trasladarlos para protegerlos del lago y restaurarlos. El principio radical que se escogió finalmente fue el de cortar y mover los monumentos para volver a montarlos lo más cerca posible de sus lugares de origen. La operación se le asignó a una agrupación de empresas alemanas, francesas, italianas, suecas y egipcias. Nada más lanzar las operaciones, los primeros equipos de ingenieros llegaron al lugar para preparar la obra. Pero la realidad del terreno en Egipto era motivo de preocupación. La preocupación era sobre todo el tiempo, porque era evidente que la decisión se había tomado demasiado tarde. Teníamos que prepararnos para la subida del agua ligada al llenado de la presa de Asuán. Así que había que proteger los templos con estacadas y había que desmontarlos antes de que las estacadas estuvieran totalmente sumergidas. Era evidente que no iba a ser fácil. Al inicio de las obras, los trabajadores vivieron en unas condiciones muy precarias. Los pueblos estaban abandonados y de hecho yo tuve la oportunidad de aprovecharlo porque cuando fuimos demasiados para dormir en el barco, a mí me tocó instalarme en una casa de un pueblo vecino. No había nadie, salvo una gran manada de perros. Serían 40 o 50 perros.
Donde estamos ahora mismo no había nada en aquella época. No había edificios, ni árboles, y ninguna persona. Lo que sí había eran muchas víboras y escorpiones. Nos matábamos aplastándolos y lanzándoles piedras. Una vez, un escorpión me picó en el pie. Fue terrible. Lloré de dolor durante 24 horas. Varios equipos se sucedieron en Abu Simbel. Poco a poco las condiciones de vida fueron mejorando. Se crearon viviendas para los trabajadores construidas sobre terreno firme. Incluso hubo un lujo más en aquella meseta desértica. Se construyó una piscina. Viviendas, tiendas, una enfermería y hasta una pista de aterrizaje formaron una auténtica aglomeración urbana en el desierto. De hecho, hoy en día forma parte de la actual ciudad de Abu Simbel. Más de medio siglo después, muchos de aquellos obreros siguen viviendo aquí. Tras los trabajos, se quedaron un tiempo para ocuparse del mantenimiento. En los años 60, muchos de ellos eran nubios. Desde las alturas veían cómo subía el agua y cómo el valle de sus antiguos pueblos iba sumergiéndose a una velocidad a veces inquietante. En 1964, mientras los ingenieros preparaban los trabajos de despiece de los templos, a 300 kilómetros al norte del lugar se comenzaba a levantar la gran presa de Asuán. Los rusos construían la presa sin preocuparse en absoluto de lo que ocurría aguas arriba. Tenían una planificación, tenían un programa, y para ganar tiempo decidieron ir metiendo agua cada año. Utilizaban la crecida del Nilo para empezar a llenar de agua el embalse. Y lo que pasaba aguas arriba en el rescate de los templos creo que les daba exactamente igual. Como el agua empezaba a subir en las proximidades de los templos, los ingenieros debían ganar tiempo. Tuvieron que aislar el lugar con una estacada, una hilera de tablas de metal clavadas en el suelo para crear una zona estanca. La fachada del templo fue recubierta de arena para protegerla de las vibraciones de la obra, y construyeron un túnel de metal para acceder al interior del monumento. Apuntalamos la parte interior del templo, de manera que, cuando retiráramos la roca de encima, el templo no se hundiera, porque no estaba tallado en bóveda, sino con el techo plano. En el interior, los obreros colocaron soportes y andamios para facilitar el corte. Bajo la montaña, ellos serían los últimos en ver los bajorrelieves antes de su traslado. El despiece del templo empezó en marzo de 1964. Un equipo de 3.000 ingenieros y obreros trabajaron en los gigantes de piedra para extraerlos de la montaña. El despiece se hizo siguiendo un plan establecido. Empezó por la parte superior de los acantilados. Desde abajo, los egiptólogos tenían que ver cómo los colosos eran mutilados por los tronzadores. En algunas zonas los cortes no debían superar los 6 milímetros de espesor. Ninguna máquina podía hacer un trabajo tan preciso. Así que los obreros tenían que hacerlo a mano, con unas sierras diseñadas para la ocasión. En el interior, el trabajo más duro era el de cortar los techos, con las sierras funcionando a pocos centímetros de las cabezas de los obreros. La operación fue una carrera contra el tiempo. En el lugar, hubo que instalar unos focos para poder seguir trabajando durante la noche. El 31 de marzo de 1966 acabó el desmantelamiento del templo. Y justo a tiempo, porque el agua había empezado a entrar en el lugar. En total, los monumentos de Abu Simbel se dividieron en 807 bloques el mayor y 235 el menor. Porque también se decidió salvar la otra obra maestra del lugar, el templo dedicado a Nefertari, la esposa del faraón. Era bastante más pequeño que el de Ramsés II y también estaba excavado en la misma roca frente al Nilo. Los artistas esculpieron 6 estatuas colosales en la fachada, que representaban al faraón y a la reina. Medían casi 10 metros de alto.
En el interior, la sala principal estaba reforzada por columnas atóricas, cuyos capiteles representaban la cabeza de la diosa Hathor. Para evitar la crecida del Nilo, el inmenso puzzle de los templos debía trasladarse varios cientos de metros a lo largo del acantilado mediante camiones. Para ello se construyó una carretera. Los monumentos debían reconstruirse 65 metros más arriba de su altitud inicial. Los ingenieros se ocuparían con mucho cuidado del ensamblaje de los bloques, pues los egiptólogos prestaban mucha atención al estado de las esculturas y los bajorrelieves. Las huellas del despiece debían ser casi invisibles. El montaje de las cabezas de los colosos fue un momento particularmente delicado. También se trasladó a la nueva ubicación una parte de la montaña de los templos. Pero ¿cómo podían hacerla encajar en los monumentos sin aplastarlos? Los ingenieros encontraron una solución: construir un caparazón de hormigón armado. Una enorme cúpula de 60 metros de envergadura, una auténtica proeza técnica construida junto al desierto. Unas colinas artificiales se reconstruyeron encima a partir de los bloques sacados de los acantilados originales. En septiembre de 1968, la inauguración del nuevo emplazamiento de Abu Simbel fue aclamada por la comunidad internacional. Protegidos de las crecidas del Nilo, los templos podrían seguir desafiando a los siglos y recibiendo a los visitantes bien secos. En 1970 acabaron los trabajos de construcción de la gran presa. La inmensa reserva que constituía la Nubia egipcia tomaría entonces el nombre de Lago Nasser y alcanzaría su máxima capacidad en 1976. Pero aunque Abu Simbel pudo ser rescatado, aún quedaban muchos tesoros en peligro. A falta de tiempo y medios para salvarlos, la mayoría serían sacrificados, como en el caso del templo de Ptah, de Garf Hussein. Por desgracia, hay templos que no pudieron salvarse debido a su fragilidad y a la mala calidad de la piedra con la que fueron construidos. ¿Ven la estatua que tengo detrás? Viene de un templo y representa a Ramsés II. Él fue quien ordenó la construcción del templo de Garf Hussein. Garf Hussein es una copia pequeña del templo de Abu Simbel. También estaba excavado en la montaña. Pero a diferencia de Abu Simbel, se excavó en gran parte en un peñasco muy frágil de arenisca arcillosa. Esta estatua de Ramsés II se salvó. Estaba en el interior de una sala que tenía 6 idénticas. El resto del monumento yace hoy en día a 50 metros de profundidad en el lago Nasser. Solo algunos fragmentos pudieron salvarse del agua. A 200 kilómetros navegando desde Asuán, la antigua población de Amada contenía uno de los monumentos más antiguos de Nubia. Este templo, dedicado a Horus y después a Amón-Ra, fue mandado construir por el faraón Tutmosis III en el siglo XV antes de nuestra era. El templo ha sido reestructurado en numerosas ocasiones. Durante la construcción de la presa de Asuán, la baja altitud del lugar lo convirtió en uno de los primeros templos amenazados. La entrada y sus columnas fueron desmontadas y trasladadas por los egipcios, pero el interior del templo contenía magníficos bajorrelieves llenos de color. Al ser demasiado frágiles, no podían cortarse a riesgo de acabar convertidos en polvo. Se recurrió entonces a un equipo francés para intentar desplazar el santuario. En un terreno arenoso, el desplazamiento en camión era imposible para tal carga. La solución fue una línea férrea. La primera operación consistió en cavar bajo el templo para separarlo del suelo. Después, el monumento fue reforzado y colocado sobre una plataforma con muchísima precaución. Con la ayuda de elevadores, el templo fue avanzando centímetro a centímetro. A falta de material suficiente, los obreros debían volver a montar los raíles cada 150 metros. La operación duró más de 3 meses bajo un sol abrasador.
y estuvo a punto de cancelarse debido a la crecida del Nilo en 1964, que fue mayor de lo previsto. Después de 3 kilómetros de desplazamiento y 60 metros de elevación, la operación acabó en 1965. Hoy en día, Amada es uno de los templos trasladados que se pueden visitar. Aún podemos admirar sus bajorrelieves y sus colores casi intactos. Paradójicamente, un santuario situado muy cerca de la presa fue el último en ser salvado: el Templo de Philae. Esta isla del Nilo vio pasar a numerosos exploradores atraídos por el romanticismo del entorno. Fueron sobre todo los últimos faraones los que la cubrieron de monumentos, dedicados principalmente a la diosa Isis, los construidos por los soberanos ptolemaicos, la dinastía de la reina Cleopatra, son los mejor conservados. Construida hasta bajo el Imperio Romano, Philae ha atraído a numerosos emperadores, como demuestra uno de sus emblemáticos templos, el Quiosco de Trajano. Philae llevaba siglos siendo presa de las crecidas del Nilo, pero vio peligrar su futuro a principios del siglo XX con la construcción de la primera presa de Asuán. Tras la edificación de la gran presa, Philae quedó en medio de los dos diques del Nilo. Estábamos muy preocupados y asustados por Philae. Para controlar el agua del Nilo cuando había menos agua en el río, teníamos que abrir más compuertas de la gran presa para poder controlar la de Asuán. Por eso la isla podía acabar cubierta de agua. La solución más sencilla para proteger la isla era regular el nivel de agua alrededor de sus orillas. Los Países Bajos, expertos en la construcción de diques, ofrecieron su ayuda. Se proyectaron una serie de presas entre las islas cercanas y el margen del Nilo para conservar el carácter insular de Philae. Pero aquella solución terminó abandonándose. El coste era demasiado elevado y la circulación de las aguas cercanas a la presa podía dañar los diques de protección. Valiéndose de la experiencia del traslado de otros templos, se consideró que el desmontaje del santuario era la mejor opción. Pero Philae ya estaba atrapada entre las dos presas y gran parte de sus templos ya estaba bajo el agua. Así que antes había que encontrar la manera de acceder. Para asegurar el rescate del santuario, se utilizaron 17.000 tablas metálicas para aislar toda la zona. Después se vertió arena en el interior de la barrera para reforzarla. Y por último, se empezó a absorber el agua para recuperar los restos. El colosal trabajo empezó en 1972. Resultó muy difícil, debido a la espesa capa de lodo que llevaba décadas cubriendo Philae. Una vez la isla estuvo protegida por el muro de contención, los obreros empezaron la fastidiosa tarea de evacuar la tierra. Una vez se hubieron retirado todos los vestigios de Philae, se desmontó la protección de metal y el agua sumergió la isla definitivamente. Pero para que Philae, como una Atlántida que surgía de entre las aguas, volviera a brillar, los templos debían encontrar una nueva ubicación. Encontraron la solución a 300 metros. La idea que tuvieron en aquel momento fue la de trasladar todos los monumentos de la isla de Philae a una isla vecina llamada Agilkia, que estaba más elevada y, por tanto, protegida de cualquier inundación. Pero como la isla de Agilkia era diferente, lo que hicieron fue recortarla para que tuviera la misma forma que la isla de Philae y así poder colocar todos los monumentos con la misma orientación. Esta montaña de granito en medio del lago fue enrasada y remodelada para conseguir el aspecto original de la isla de Philae. A partir de 1977 empezaron los trabajos de planificación en la nueva isla para preparar el terreno para una de las mayores operaciones de reensamblaje de monumentos de la historia. El 10 de marzo de 1980, entre las dos presas de Asuán, un sinfín de barcos navegan por las aguas del Nilo. El santuario de Philae era de nuevo accesible para los visitantes. Lo que podemos ver hoy en día tiene la misma belleza, la misma poesía, el mismo romanticismo que tenía antes de que fuera trasladado. Cuando uno visita ahora el santuario, si no lo sabe, siente que lleva allí desde siempre.
Es extraordinario que se pudiera salvar y reconstruir de forma idéntica esa emblemática isla tan importante para el patrimonio egipcio. Hoy en día, si navegamos por el lago Nasser, que suele tener las aguas turbias, es imposible ver al fondo los antiguos emplazamientos. Uno de los templos más pequeños de Nubia, el de El Esía, se excavó en la piedra en la parte baja de un acantilado cercano al Nilo. Su rescate, dirigido por un equipo ítalo-egipcio, fue uno de los más peligrosos, debido a la crecida de 1965 que fue inusualmente fuerte. Una barcaza debía trasladar los bloques una vez desmontado el templo. Pero la repentina subida de las aguas precipitó la operación. La embarcación se utilizó como elevador acuático para desenganchar in extremis los bloques esculpidos. Aquella proeza y el trabajo conseguido en Nubia culminó con la donación a los italianos de los vestigios del templo de El Esía. Hoy en día, en el norte de la península, entre las orillas del río Po y las montañas de los Alpes, podemos encontrar los restos del monumento que se salvaron de las aguas. El Museo Egipcio de Turín conserva una de las colecciones egipcias más antiguas y también este tesoro. El templo de El Esía se construyó hacia mediados del siglo XV a.C., a petición del faraón Tutmosis III, apodado el Napoleón de Egipto, por las numerosas conquistas que dirigió en Nubia y el Levante. Naturalmente, la presencia de un templo egipcio en territorio nubio no era solo para homenajear a los dioses locales, sino también una manera de controlar el tráfico de caravanas que, a través del Nilo, transportaban productos preciosos de África a Egipto. En los años 60, en plena campaña de Nubia, hubo discusiones entre Egipto y el resto de estados participantes. El objetivo era obtener, ellos también, vestigios para enriquecer las colecciones de sus museos. Y hubo un país que consiguió la donación de un monumento impresionante. Debod es uno de los templos más grandes que salió de Egipto. Tras el rescate de este monumento muy deteriorado, sus piedras descansaron durante casi 10 años en la isla Elefantina. Y en 1970 su destino fue Europa, en Madrid. El templo de Debod fue construido hace 2200 años por un rey no egipcio, un rey meroíta, el rey Adijalamani de Meroe, que fue quien construyó la capilla central del templo. Posteriormente se añadirían más estancias en época ya tolemaica y sería ultimado por el emperador romano Octavio Augusto y su sucesor Tiberio. Para llegar a España, los vestigios de Debod subieron por el Nilo, embarcaron en Alejandría en otro barco dirección Valencia y después fueron transportados en camión hasta Madrid. El montaje que se ha hecho en Madrid, se han mantenido las piedras originales y se han puesto otras piedras semejantes de arenisca, de las canteras de Salamanca, que se note cuál es la diferencia entre las originales y las nuevas, pero con la documentación que teníamos del templo de Debod, de los viajeros, los dibujos y las fotos, pues se ha podido reconstruir de una forma bastante fiel al original. Debod se salvó de las aguas, pero sigue siendo frágil. Hoy en día se estudia la manera de conservarlo en un clima muy diferente al de Egipto. La conservación del templo exigiría que el templo probablemente fuera incluido, insertado en un medio controlable como sería un museo, una estructura cerrada que permitiera controlar el medio ambiente interior. En los años 60, decenas de piezas arqueológicas fueron evacuadas a toda prisa, aguas abajo de la presa de Asuán. Esos bloques provenían de un templo que estuvo a punto de acabar en el fondo del lago. Nueva York. Hay que viajar a Manhattan para descubrir lo que obtuvo Estados Unidos a cambio de su contribución a la campaña de rescate. Situado en la Quinta Avenida, el Metropolitan Museum of Art alberga colecciones procedentes de los 5 continentes. Su departamento egipcio es uno de los más completos del mundo.
Y desde 1978, una gran sorpresa espera a los visitantes. Dendur. Este pequeño santuario es hoy en día el más alejado del Nilo. Sus piezas hicieron un largo viaje. Cada bloque se metió en una caja y se llevó hasta el Mediterráneo. Se subieron a un barco y navegaron hasta el río Hudson. En Nueva York se descargaron los bloques y se trajeron al museo en camiones y después se almacenaron en el exterior bajo una enorme carpa durante varios años, mientras se reunía el dinero para construir el edificio que alojaría el templo de Dendur. Dendur permite que los visitantes descubran la arquitectura de los monumentos del final de la época faraónica. Los egiptólogos estudiaron de cerca sus representaciones y jeroglíficos. El aspecto puede parecer egipcio, pero el fundador del templo no lo era. Sabemos que Dendur se terminó hacia el año 10 a.C. No sabemos exactamente cuándo empezó su construcción. Probablemente fue entre el 15 y el 12 a.C. Lo mandó construir César Augusto después de conquistar el Egipto tolemaico. Egipto también agradeció a otros países participantes en las operaciones de rescate con regalos faraónicos, como el templo de Tafa en los Países Bajos o una puerta del templo de Kalabsa en Berlín. La campaña de rescate de los templos de Nubia se extendería durante 3 décadas. La mayor operación de traslado de monumentos jamás realizada. Fue todo un éxito, gracias a una movilización internacional sin precedentes, a innovadoras soluciones técnicas y al esfuerzo de miles de hombres y mujeres sobre el terreno. Pero muchos monumentos no pudieron salvarse y se ha perdido para siempre la posibilidad de excavar en el antiguo valle fluvial. En cuanto a los nubios, ellos tuvieron que abandonar sus pueblos ahora sumergidos. Pero las campañas arqueológicas de urgencia también permitieron documentar la historia de Nubia y se pudo arrojar una luz sin precedentes sobre el sur del país. Jamás nos habíamos movilizado de aquella manera, jamás había habido tal movilización internacional para salvar unos monumentos. La campaña Nubia fue de hecho el comienzo del concepto del patrimonio mundial, porque todos los aspectos que vimos durante la campaña se tuvieron en cuenta después en la Convención sobre el Patrimonio Mundial. Cuando los nubios ven esos templos salvados, sienten que sus pueblos aún existen, como el templo de Amada, que fue trasladado. Cuando lo ven, sienten que se trasladó todo el pueblo, y no solo el templo. En Egipto, en 1979, los templos salvados y desplazados a lo largo del lago Nasser fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy en día podemos visitarlos con la misma alineación que en la época de los faraones y bajo el mismo sol que vio pasar los grandes momentos de una civilización milenaria.